Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte en esta noche, noche de palabra. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos. Te glorificamos. Recibe toda la honra. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Bendiciones, hermanos y hermanas. Solicitamos las disculpas del caso. Hemos tenido problemas ahí con la comunicación con la radio. Sin embargo, le place al Espíritu que nos encontremos en esta noche en un tema que hemos titulado Ordenando el desorden. Por cierto, se nos hizo un desorden con el tema de los equipos, pero eso sucede cuando se transmite en vivo. Sin embargo, el Señor nos da el privilegio de servirle y en eso es en lo que estamos en esta noche. Así es que, si usted tiene toda la paciencia del caso, pues aquí estaré hasta que terminemos el tema de esta noche, un tema que hemos titulado Ordenando el desorden. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servirle. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. En este su espacio, En Paz me acostaré, lunes, miércoles, viernes y domingo. Estamos de 8 a 9 de la noche. Vamos a iniciar, pero encomendémonos al Señor en esta noche. Pidámosle al Señor que nos dé su cobertura, que el Señor nos bendiga y nos dé su dirección. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permite servirte, nos permite, Señor, venir delante de tu presencia. Gracias una vez más por el privilegio que nos das de poder llegar a muchas personas que necesitan escuchar ese mensaje en esta noche. Bendícelos, anímalos, ayúdanos, Señor, danos esa palabra para poder llevarla a todos ellos, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les agradezco mucho, hermano y hermana, si usted me va monitoreando y me dice si se está escuchando bien esa transmisión. No pudimos salir por radio, estamos saliendo solo por video, pero la honra y la gloria es para el Señor. Gracias, Señor, te alabamos. Gracias por la oportunidad. Hermano y hermana, ¿siente usted una vida desordenada, una vida vacía? Tal vez usted intenta llenar una y otra vez ese profundo caos que tal vez vive en su vida. Tal vez lo ha tratado de hacer con dinero, lo ha tratado de hacer con amores, tal vez con trabajo, con placeres, con muchas cosas hasta materiales. Pero lastimosamente cada día que pasa nos sentimos peor. En vez de mejorar, nos sentimos peor. Si usted siente que tal vez anda de un lado para otro dando tumbos como un errante, yo quiero decirle a usted, hermano y hermana, en esta noche, que usted no es la única persona que se ha sentido así. El hombre más rico y más inteligente del mundo, el rey Salomón, llegó también a ser el hombre más insatisfecho del mundo. Cuando leemos el libro de Eclesiastés capítulo 1, 2 y 3, vemos al rey Salomón cuando dice: me dediqué a investigar, a descubrir, yo me esforcé, resolví probar, traté de hallar cuanto más conocimiento, más dolor. Traté de alegrarme y saciarme con mucho placer. Todo eso fue en vano. Salomón decía, reír todo el tiempo era una necedad. Emprendí, construí, compré, crié, recaudé, organicé. No negué nada a mis ojos. Tomé. Todo me pareció al final de los finales, dice Salomón, todo me pareció que lo que estaba haciendo era sumamente inútil. Y en esta noche, amado hermano y hermana, si hay tinieblas en el área espiritual, en su vida, en la parte sentimental, en la parte financiera, si usted siente que las cosas no caminan, hoy es un día que le podemos dar el lugar al Espíritu Santo para que empecemos a ordenar esa parte que está desordenada y para que empecemos a llenar todo eso que está vacío y producir luz donde había tinieblas.
Tristemente, el placer de el libertinaje, del pecado y toda la maldad que se vive en este mundo, hermano y hermana, es muy breve y muy fugaz. No llena absolutamente nada y lo que hace es generar un vacío aún mayor. El apóstol Juan decía en la primera carta, capítulo 2, versículo 16 y 17, las cosas que ofrece la gente de este mundo no vienen de Dios. Lo que el mundo ofrece, amado hermano y hermana, no viene de Dios, sino de los pecadores de ese mundo, dice el apóstol Juan. Y esas son las cosas que el mundo nos ofrece. Los malos deseos, la ambición, el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero dice el apóstol Juan que lo malo de este mundo y de todo lo que el mundo ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vivirá para siempre. Ahora, estamos diciendo que necesitamos orden. Ok, pero ¿qué es el orden? ¿Qué tan importante es el orden para su vida y para mi vida? ¿Dios bendice el orden o el desorden? ¿Cómo podemos ordenarnos en las diferentes áreas de la vida para poder agradar a Dios? Tenemos que definir primero qué es orden. Y ordenar o poner en orden es organizar, es encaminar o alinear algo de acuerdo a un plan o de modo provechoso. Es alinear lo que está desalineado, acomodar lo que está desacomodado. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Y también el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40 dice, pero hágase todo correctamente y también hágase con orden. Primero que nada, correctamente, y en segundo lugar, dice el apóstol, hay que hacerlo de una manera ordenada. Cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, nos dice que la vida en la tierra, todo lo que había en la tierra, estaba desordenado y estaba vacío. Génesis 1.2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Que no tenía orden, no tenía forma. Era una masa caótica, sin vida, donde reinaba un caos total. Todo era, dice el escritor de Génesis, un mar profundo cubierto de tiniebla. Exactamente así es la vida de un ser humano sin Dios. Una vida que está desordenada y vacía, amado hermano y hermana, no es vida. Lastimosamente, deja de ser vida. Ahora, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, el desorden provoca vacío. Y el vacío no es falta de algo. Es producto del desorden. Primero hubo desorden y luego hubo vacío. Y lo tercero que hay después son tinieblas. Y las tinieblas es sinónimo de miedo, de confusión, de amargura, de depresión. Por eso es que el estar vacío, amado hermano y hermana, provoca confusión en el corazón. Y la primera reacción es buscar algo con qué llenarlo. Y al intentar llenar ese vacío con cualquier cosa que no sea Dios, uno se siente peor. Por eso es que estar vacío no es que le hace falta algo, sino que hemos metido tanta cosa y tanto de eso está fuera de Dios que definitivamente, amado y hermana, quedamos más vacíos que antes, porque no lo estamos llenando con lo que deberíamos llenarlo. Y por eso es que en medio de las tinieblas vamos dando palos de ciego, desorden, vacío y tinieblas. Eso es lo que nos dice Génesis capítulo 1, versículo 2. En Job capítulo 37, versículo 19, nos dice la palabra del Señor, enséñanos qué decirle a Dios, pues no podemos organizar nuestras ideas a causa de las tinieblas. No podemos organizar nuestras ideas a causa de las tinieblas. Entonces, cuando entramos a las tinieblas, nos bloqueamos. Nos bloqueamos para poder vivir, no hay luz. Y cada día que pasa, nos vamos introduciendo hacia una profundidad totalmente sin Dios.
Muy lamentablemente, amado hermano y hermana, el desorden afecta nuestras áreas físicas, nuestra área emocional y también nuestra área espiritual. Cuando hay desorden en nuestras vidas, en primer lugar silenciamos la voz de Dios, porque como lo vamos a ver ahora, Dios no puede actuar en medio del desorden. El desorden nos roba la alegría, provoca enfermedades, claro que sí, estrés, gastritis, dolores en el cuerpo, daña también nuestro testimonio, por supuesto que sí, porque no podemos decir que somos hijas de Dios cuando estamos viviendo en medio del desorden. También atrofia el crecimiento espiritual y muy peligrosamente también destruye relaciones. Cuando en Génesis capítulo 1, versículo 2 nos dice que la tierra está desordenada, vacía y en tinieblas, entonces entra Dios y al mirar todo ese caos, me imagino que el Señor dice, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde le entramos? ¿Se habrá el Señor sentado a llorar cuando dijo, no, el caos es increíble, aquí no se puede hacer nada? O tal vez Dios dijo, no, la verdad es que no perdamos el tiempo, porque aquí ya no hay absolutamente nada que hacer. Sin embargo, en Génesis capítulo 1, versículo 3, Dios dice, quiero que haya luz. Y al instante hubo luz. Lo primero que hace el Señor, hermano y hermana, es producir luz. En medio de las tinieblas es muy difícil poder determinar qué hacer. Y lo primero que el Señor hace en todo ese caos, en todo ese desorden, en todo ese vacío, en toda esa tiniebla, es generar luz. Tenemos que poder visualizarlo para poder trabajarlo. Lo segundo que el Señor hace, Génesis capítulo 1, versículo 4, es separar. Me encanta la analogía del desorden del ser humano con el desorden y el caos en que estaba sumida la tierra antes de la creación. Nuestra vida puede estar llena de desorden, vacía porque la hemos llenado de muchas cosas y nada de Dios, y ha provocado que estemos en tinieblas. Entonces el Señor hace la luz y lo segundo es separar. Génesis 1:4 dice, al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Eso es lo que el Señor hace. Los vacíos en su vida, amado hermano y hermana, vienen de Dios. Los vacíos en nuestras vidas nunca vendrán de Dios. Los vacíos en la vida vienen porque nosotros no hemos separado las cosas que, valga la redundancia, tienen que separarse. Tenemos que aprender que hay cosas que tienen que separarse. En medio de nuestra vida desordenada, estamos en un revoltijo, por decirlo de alguna manera, como el mundo se encontraba antes de la creación. Y lo que tenemos primeramente que hacer es poner, reacomodar, y hay cosas que están en medio del desorden de nuestras vidas que tienen que quitarse. El Señor hace una separación entre la luz y las tinieblas, entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, entre la tierra y el agua, entre la noche y el día. En tanto revoltijo, es muy difícil poder discriminar un orden que pueda funcionar. Me encanta esto de la separación porque antes que Dios creara al hombre y lo pusiera en la tierra, tenía que ordenar todas las cosas para generar las condiciones mínimas en las cuales el hombre pudiera habitar. Y viene Dios poco a poco comenzando a crear todo lo que el hombre necesita para poder habitar la tierra. Dios, hermano y hermana, no bendijo al hombre hasta que la tierra estuvo totalmente ordenada. La tierra tenía primero que nada que ordenarse y hasta ese momento es que Dios bendice al hombre y esto sucede hasta el sexto día. La clave para poder recibir las bendiciones y las promesas de Dios está en el orden. Dios no nos va a bendecir, hermano y hermana, y por favor escúcheme, Dios no nos va a bendecir en medio del desorden. El caos primero tiene que acabar, las cosas tienen que iluminarse, muchas situaciones tenemos que separarlas y crear las condiciones mínimas para que Dios pueda bendecirnos
conforme vayamos haciendo el orden. Donde hay desorden, es imposible que haya bendición. Ahora, eso era el mundo en la creación. Pero usted y yo sabemos, hermano y hermana, que el mundo de hoy en día es un caos total. Cuando vamos a la Biblia, los primeros dos versículos, Génesis capítulo 1 y 2, y luego nos vamos a Apocalipsis 21 y 22, esos son los únicos 4 capítulos de la Biblia, los 2 primeros y los 2 últimos, que no presentan crisis. Es interesante porque en los primeros 2 capítulos todo era bueno, y en los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis todo volverá a estar en orden. O sea, que a partir del capítulo 3 de Apocalipsis, de Génesis, hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, todo es un caos. Y usted y yo, amado hermano y hermana, vivimos en un caos. La Biblia, entre el Génesis 3 y Apocalipsis 20, es un registro infinito de dramas, de un caos. Sin embargo, hay una salvedad. Y en medio del caos en el que nosotros estamos viviendo, porque estamos en esa zona intermedia, porque todavía no hemos llegado a Apocalipsis 21 y 22, eso está en los tiempos futuros, muy cercanos. Sin embargo, en medio de este caos que usted y yo vivimos todos los días, Dios genera un conjunto de soluciones e intervenciones divinas para toda esta crisis. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, Jeremías el profeta decía: mi corazón medita y recapacita en esto y me devuelve la esperanza. O sea, usted y yo en medio de este mundo caótico que estamos viviendo, desde todo punto de vista, un mundo sin valores, un mundo lleno de maldad y lleno de pecado, en medio de este mundo tenemos la posibilidad dada por Dios de contar con un conjunto de intervenciones y soluciones divinas para poder paliar la vida que llevamos en este mundo. Y algo que vamos a entender en esta noche, amado hermano y hermana, es que es la palabra de Dios y la actuación de Dios lo único que puede poner en orden el desorden. Solo la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice: y dijo Dios. Esa expresión "y dijo Dios" aparece 9 veces en el libro de Génesis, para dejar claro que ante cualquier crisis, solo la actuación de la palabra de Dios es capaz de poner orden. Usted lee en el capítulo 1 en adelante y el 2, cuando Dios dice, Dios llama, Dios hace, Dios coloca, Dios crea, Dios descansa, Dios santifica, Dios bendice. Todo empezó a generarse a través de la palabra de Dios. Sin embargo, ese orden llegó a convertirse en caos a partir del versículo 3. Cuando vamos al capítulo 3, versículo 6, nos dice: la mujer, haciendo uso de los sentidos humanos, hablando de Eva, se fijó que en el fruto del árbol, se fijó en el fruto que sí se podía comer. El hombre, el ser humano, empieza a rebelarse contra lo que Dios le había dicho: de ese fruto no vas a comer. Sin embargo, Eva se le queda viendo, lo codicia, se antoja y dice que le daba placer, le daba ganas de alcanzar esa sabiduría. La mujer llega a autoengañarse y queda convencida, toma del fruto, lo come y el pecado es consumado. Luego ella incita a otros a pecar, se lo da a su esposo de una manera voluntaria también lo toma y lo come. Ambos comen del fruto prohibido y el mundo a partir de ese momento se convierte en un caos. Por eso es que es interesante que podamos determinar que el caos depende de quién es el protagonista de la obra. Porque en Génesis capítulo 1 y 2 hemos visto todas las acciones efectuadas por Dios. Dios es el protagonista y los resultados de sus acciones son vida y prosperidad. Pero cuando vamos al capítulo 3, las criaturas, la serpiente, Adán, Eva, se roban ese protagonismo de Dios y el resultado de sus acciones termina siendo destrucción y termina siendo muerte. Por eso es que cuando el hombre se vuelve protagonista, rechazando a Dios y haciendo lo que le da la gana, amado hermano y hermana, el resultado siempre será un caos. Por eso es interesante contrastar el orden y el caos, porque en Génesis capítulo 1 y 2 hay ausencia de conflicto. Dios bendiciendo las criaturas, todo era bueno, el ser humano andaba desnudo, no se avergonzaba. Usted lo ve en el capítulo 1 y 2, pero ya en el capítulo 3 usted ve donde el conflicto del desorden se instala.
Todo lo que ha sido creado por Dios se contamina, el hombre se ve desnudo, el hombre se avergüenza, tiene miedo, se esconde, y Dios termina maldiciendo la tierra y todos los animales. Cuando uno siembra caos, amado hermano y hermana, va a terminar cosechando caos. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 26, está el apóstol Pablo hablando de los hombres y mujeres impías. Dice, ellos comenzaron a inventar ideas necias de Dios, y como resultado la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Y en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran ídolos que ellos mismos se han hecho. Cambiaron las revelaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Y el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 27, sus mujeres empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, finalmente en sus propias vidas reciben el pago que merecen, semejantes extravíos y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido que se buscaron por su propia perversión. Desde la caída del hombre, ha sido el ser humano el que ha venido desordenando el orden establecido de todas las cosas. Ahora, es muy lamentable porque hay muchas personas que viven en el desorden y no quieren salir de ese desorden. Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 8, el apóstol Pablo dice, los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa, viven solo para complacer sus deseos. El ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte, porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Por eso los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán engañar a Dios. Esos son los que quieren seguir en el desorden, los que quieren seguir sus vidas como les da la gana, pero tarde o temprano los resultados de vivir esa vida serán nefastos. Ahora, hay otro grupo que viven en el desorden y tal vez en ese grupo estamos usted y yo, amado hermano y hermana. Muchos tratando de salir de ese desorden, sabemos que las cosas están mal, sabemos que hay que resolverlas, no estamos nada contentos por cómo nos encontramos, pero hemos tratado de salir y no hemos podido. Y la pregunta que nos hacemos en esta noche es, ¿por qué si sabemos que estamos en esa situación y que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, por qué hasta el día de hoy no hemos podido salir de ese desorden? El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20 dice, yo sé que en mi vieja naturaleza no hay nada bueno, dice Pablo, pues aunque yo quiero hacer lo bueno, no puedo. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. Es el pecado que vive en mí. Hay algunas palabras interesantes en este pasaje del apóstol Pablo y tienen que ver precisamente con aquella autosuficiencia del hombre tratando de hacer las cosas por su propia cuenta. Cuando Pablo dice, quiero hacer lo bueno, cuando quiero hacer el bien, cuando trato de no hacer lo malo. Y ese es el gran problema en el que hemos estado sumidos. Sabemos que estamos desordenados, sabemos que muchas cosas tienen que arreglarse. Tenemos la mejor intención de hacerlo, pero no hemos podido. ¿Por qué? Porque muchos quieren salir del problema sabiendo que efectivamente las cosas no están bien. Y salir del problema no es falta de deseo, porque tratamos de salir. El mismo apóstol decía, yo quiero hacer lo que es correcto. Y él mismo dice, pues no hago lo que yo quiero. Y el problema no era falta de conocimiento, porque Pablo sabía lo que era correcto, como usted sabe que es lo correcto y yo también. El problema que tenía Pablo y que tiene usted y tengo yo, es que siempre que hemos tratado de salir del desorden, lo hemos hecho intentando hacerlo con nuestro propio poder. Y el problema, hermano y hermana, es que nuestro propio poder es insuficiente. El apóstol decía, el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, pero no hacerlo. Y es ahí donde entramos en una impotencia de luchar contra nuestras propias fuerzas. Es ahí donde hemos llegado a desgastarnos, hemos llorado, nos hemos cortado las venas. Señor, pero yo sé que no estoy haciendo bien las cosas, pero yo quiero hacerlas mejor. El problema es que he tratado de hacerlo con mis propias fuerzas. Romanos capítulo 7, versículo 21, el apóstol Pablo sigue diciendo, así que queriendo hacer el bien, me enfrento a esa ley. El mal vive en mí.
En mi interior quisiera obedecer la voluntad de Dios. Esa es la mejor intención. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Es la ley del pecado. Esa ley que está en guerra contra mi mente, dice Pablo, y me tiene cautivo. Qué triste, reconoce el apóstol, el estado en que me encuentro. Cualquier persona, amado hermano y hermana, que haya intentado hacer el bien, está consciente de esa lucha. Nunca sabemos lo difícil que es dejar de pecar hasta que intentamos dejar de pecar. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha tratado de ser bueno. Y esa situación no solo le pasan a los hijos e hijas de Dios, tanto cristianos como no cristianos enfrentan ese tipo de experiencia de lucha y derrota cuando intentamos obedecer a Dios con nuestras propias fuerzas. Tratamos de salir del desorden, pero nuevamente somos golpeados, nuevamente somos vencidos. El único que puede ordenar el desorden es Cristo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 24, ¿quién me libertará de la esclavitud de esa mortal naturaleza pecadora? Gracias a Dios, dice Pablo, que Cristo lo ha logrado. En los 13 versículos anteriores de Romanos capítulo 7, desde allá por el versículo 13, el apóstol Pablo se ha referido a sí mismo como unas 40 veces. Es increíble. Ha venido hablando de sí mismo, de lo que él ha tratado de hacer para salir de la situación. Se encuentra en un hoyo sin salida. Está luchando contra el pecado. Pero llega un momento donde Pablo se desenfoca de sí mismo y ya no dice cómo me libro, sino hace una pregunta: ¿quién me puede librar de esa situación en la que estoy? Pablo está cansado. Dice el apóstol Pablo: ¿quién podrá librarme de ese cuerpo de muerte? En el contexto histórico, a los condenados, para hacer más dura su castigo, se les amarraba un muerto en el cuerpo. Entonces el muerto se descomponía, el muerto se pudría, por decirlo de alguna manera. Y toda esa hediondez, esa situación putrefacta, el condenado tenía que vivirla porque tenía ese cuerpo amarrado a su propio cuerpo. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿quién podrá librarme de ese cuerpo de muerte? O sea, ya es demasiada la pudredumbre que he estado cargando y yo necesito que Dios haga algo. Pablo está cansado de arrastrar ese cuerpo muerto y descompuesto que lo lleva atado. Por primera vez, el apóstol Pablo entonces mira a Jesús. Y entonces decide involucrar a Dios como un socio estratégico en todas las situaciones de su vida. El Salmo 127:1 dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, con guardias no sirve para nada. De nada vale, hermano y hermana, que usted trate de hacer algo por sus propias fuerzas. Porque si el Señor no construye la casa, su vida, en vano usted está construyendo su casa. Sin Dios estamos totalmente listos. No podemos hacer nada. Usted puede ser diligente, puede ser esforzado, puede ser valiente. Pero si usted no toma a Dios en cuenta en su propia vida, muchos de los planes en los que usted se involucra van a terminar resultando un fracaso. En cada cosa que hagamos sin Él, estamos listos para la derrota. Por eso es importante que pongamos orden en algunas áreas estratégicas de nuestra vida, principalmente en el área personal. El Salmo 119, versículo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, guíame como lo has prometido, yo quiero cumplir tus mandamientos. No dejes que me maltraten, ni me dejes caer en la maldad, dice el salmista. ¿Quiere usted un cambio, hermano y hermana? En primer lugar, deje de culpar a los demás, deje de culpar a su jefe, deje de culpar a la empresa para la que trabaja porque usted asume que su salario no alcanza porque no le pagan lo que deberían pagarle. Deje de echarle la culpa al gobierno, deje de echarle la culpa a los demás. Uno tiene que empezar por uno mismo, reconociendo que la situación en la que uno se encuentra es porque uno mismo se la ha labrado. Lo primero que hay que hacer es alejarse del pecado, alejarse de las malas amistades y empiece a ordenar en primer lugar su salud. Empiece a ordenar su carácter, empiece a ordenar su tiempo. Hay áreas físicas importantes que tenemos que ir ordenando. Usted sabe si está comiendo cosas que no tiene que comer. Usted sabe si no se está ejercitando y el ejercicio le ayuda muchísimo. Usted sabe si hay cosas que tiene que arreglar. El tema del tiempo.
hay que también saber administrarlo. También es muy importante poner orden en la familia. El tema con los hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Usted, hermano y hermana, no vino a este mundo a generar activos y a dejar activos en herencia. Usted vino a ese mundo a dejar un legado de bendición a sus hijos. ¿Y cómo lo puede hacer? No le estoy diciendo que lo regañe, no le estoy diciendo que le grite. Más bien al contrario, déjenle un legado de bendición a través del servicio que usted le da a Dios, a través de ese primer lugar en el que usted pone a Dios. Porque los valores y la disciplina que ellos vean en usted y en mí será lo que reflejen en sus vidas en el futuro. Su comportamiento va a decir mucho más que sus palabras. Otra área que deberíamos poner en orden también es la parte financiera. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10: el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tenemos que también reconocer que si tenemos problemas en el área financiera es porque nosotros mismos nos hemos creado ese caos, adquiriendo activos que son suntuarios, metiéndonos en cosas que definitivamente nos han causado maldición en vez de bendición. Uno tiene que aprender a vivir de acuerdo a los ingresos y de acuerdo a prioridades. Usted no puede tener activos que son insostenibles. Usted no puede vivir en niveles económicos que superan su realidad financiera. Si usted me dice que tiene carro, que tiene casa, que tiene una finca en Guanacaste, amado hermano y hermana, lo primero que yo le pregunto: ¿eso es suyo o lo debe? Y si usted me dice lo debo, entonces yo le voy a decir: perdóneme, discúlpeme, pero usted no tiene nada. Si sus activos usted los debe, entonces no diga que tiene absolutamente nada. El mismo apóstol Pablo decía en la primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo del 6 al 9: la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando cada uno está contento con lo que tiene. Cuando llegamos al mundo, dice Pablo, no traíamos nada, y cuando morimos no podemos llevarnos nada. Por eso, si tenemos alimentos y ropa, podemos darnos por satisfechos. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación, empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican y eso los hunde en la ruina total. Tenemos que aprender a estar contentos con Dios y contentos con lo que Él nos ha dado. Otra cosa que también deberíamos ordenar es la parte ministerial de cada uno, porque estamos muy enfocados solamente en el mundo, en lo material, en lo terrenal. Jesús decía en Mateo capítulo 6, versículo 33, lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que Él les pide. Así Dios les proporcionará a su tiempo todo lo que ustedes necesitan. Por eso es que deberíamos empezar el día en orden. En primer lugar, buscando a Dios en oración, en la lectura de la palabra, en la búsqueda de su presencia, ofreciéndole a Dios nuestro tiempo, ofreciéndole nuestros recursos, ofreciéndole nuestros dones para el engrandecimiento de su reino. Si usted pone, hermano y hermana, a Dios en primer lugar, Dios irá obrando lo demás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y lo demás el Señor lo irá haciendo, lo irá acomodando. Por eso es que cuando hablamos de poner orden, es darle el lugar correcto que le corresponde a cada cosa. Así es que lo primero que tenemos que hacer para ordenar nuestra vida es poner a Dios en primer lugar, porque ese primer lugar es el que le corresponde a Él. Y entonces, al igual que en la creación, Dios empezará a ordenar por medio de su palabra todas las áreas de nuestra vida. Le recomiendo que elabore un plan de acción. Empiece orando a Dios, pidiéndole discernimiento en cuanto al orden que usted debe darle a las cosas. Recuerde, poner, reubicar y quitar. Pida ayuda y también orientación a un creyente, porque también la palabra del Señor dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pida ayuda. Si usted, la mejor manera de ayudarse a sí mismo es dejándose ayudar. También haga una evaluación completa de sus actividades, de sus relaciones, de sus actitudes y también de cosas que dificultan su caminar con Dios, que tiene que separarlas, que tiene que eliminarlas. Es muy importante que para poder ordenar hay que ocuparse de las cosas de una en una. Ponga las situaciones a hacer fila y priorice. Ponga todos los asuntos de uno en uno y poco a poco vamos resolviendo. Elabore una estrategia. Planifique por adelantado tiempos a solas con Dios, cómo va a responder usted
ante situaciones que se le puedan presentar, ante todo aquello que se le aleja de Dios. Es importante también planificar por anticipado. Para mantener una vida espiritual en orden, necesitamos dos cosas muy importantes: compromiso y disciplina. Y algo, hermano y hermana, que yo tengo clarísimo y que se ha convertido en un lema en mi vida, Éxodo capítulo 33, versículo 15. Si tu presencia no me va a acompañar, decía Moisés, no dejes que me mueva ni un paso de este lugar. Y estoy hablándole de mí. Yo me he comprometido con el Señor y le he dicho, si usted no me acompaña en esto que yo voy a hacer, yo de aquí no me muevo. Porque tenemos que aprender a movernos, sí, solo sí. El Señor se mueve con nosotros. Por eso es que es importante que usted deje de llevar a cabo sus propios planes. Solo atienda los planes que Dios tiene para usted. Y así usted tendrá la garantía de que son los adecuados y que resultarán bien, porque Dios, como buen papá, como un padre amoroso, nunca va a permitir que usted y yo, hermano y hermana, terminemos derrotados o avergonzados. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de servirte. Te alabamos, te honramos, te glorificamos, Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria en esta noche. Que podamos ordenar nuestras vidas, esos vacíos, esas tinieblas, Señor, que tú puedas hacer luz, que podamos separar aquello que nos está obstruyendo y que podamos incorporarte en la resolución de esas situaciones que tenemos que resolver. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella siempre encontramos las soluciones a nuestras situaciones del día a día. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Próximo domingo, hermano y hermana, 8 de la noche, continuamos con el apóstol Pedro, con la segunda carta del apóstol Pedro. 8 de la noche, en su espacio, en paz me acostaré. Yo lo bendigo en esta noche, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Muy buenas noches.